días, jóvenes, placer saludarlos nuevamente. Este día vamos a dar inicio con lo que es el refuerzo de contenidos para la prueba que se nos viene encima, la prueba avanza. Entonces este día vamos a iniciar un refuerzo que nos conviene a todos, así de que espero que pueda poner la debida de las atenciones. Vamos a iniciar con el área de estadística, que es bastante importante que conozcamos muchos aspectos convenientes a la materia y a la vez pues que usted se pueda dar cuenta que en realidad esto es bastante sencillo, usted lo va a poder ver en el proceder. Lo que vamos a desarrollar este día son dos situaciones. Lo primero, la organización de datos y la presentación tabular. Luego, la presentación gráfica para variables discretas y atributos, barra lineal y circular. A lo que se refiere a barras, es lo que nosotros conocemos como gráfica de barras. La gráfica lineal, que es bastante parecida, y la circular. La gráfica de barras, tanto como la lineal, son gráficas bastante parecidas. La que cambia es la circular. Vamos a ver lo que nos prepara los indicadores de logro. El primer indicador de logro nos dice construir con orden y aseo tabulaciones de datos organizados en categorías. Lo que vamos a aprender primero es a tabular los datos, o sea, para poderlos tabular, porque lo que necesito es organizar los datos. Recuerde que en una investigación los datos usted los tiene de manera desordenada y es necesario ordenarlos. ¿Cómo ordenamos esos datos? Lo hacemos mediante una tabla de valores. El siguiente indicador nos dice elaborar con precisión y orden las presentaciones gráficas de barra, lineal, circular, pictograma. Vamos a estudiar este día la de barra y la de circular. Como la de lineal es supremamente parecida a la de barras y la circular es la que nos genera mayor complejidad. Bien, antes de esto es necesario que usted se pueda tomar su tiempo y pueda investigar las siguientes definiciones, que al final en Meet vamos a comentar cada uno de estos aspectos, porque recuerde que nos estamos introduciendo a la estadística. Y en estadística se maneja bastante teoría, y no es teoría solo por saberla, es sumamente fundamental para poder comprender el comportamiento de los datos. Las definiciones que necesitamos manejar son primordiales. Como primer punto usted va a investigar la definición de estadística. Ahora bien, la estadística se divide en estadística descriptiva e inferencial, para lo cual también usted va a buscar la definición de estadística descriptiva y estadística inferencial. Luego la definición de muestra, la definición de variable, definición de parámetro, de estadístico, de variable continua y de variable discreta. Yo sé que en el seminario usted trabaja muchas variables, entonces tiene las ideas de cuáles son las definiciones de este tipo. Esto por favor tiene que buscarlo en el proceso de la clase, porque luego en Meet, en la videoconferencia, vamos a estarlo comentando y usted me va a explicar en qué consiste cada una de estas definiciones. Continuamos. Como nosotros sabemos, existen varios métodos para recopilar información. Ustedes han utilizado algunos en la práctica, por ejemplo, en su trabajo que están realizando en seminario. Han utilizado censos, encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc. ¿Para qué sirve esto? Para poder recopilar información. Pero esa información que usted recopila es necesario organizarla. ¿Y cómo hacemos para organizar esta información? Tenemos que proceder a clasificarla. Y la vamos a clasificar con respecto a la variable que nosotros estamos estudiando. Hablamos de variables cualitativas y hablamos de variables cuantitativas. Las variables cualitativas se clasifican utilizando escalas nominales, mientras que las cuantitativas se clasifican usando escalas numéricas. Ahora bien,
Cuando usted ya tiene organizada la información, se procede a tabular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted ya viene y tabula aquella información que en un principio parecía un mar de números, un mar de datos, empieza a cobrar sentido. Porque en una tabla usted ya puede empezar a interpretar los datos. Ese es el objetivo de organizar los datos. El objetivo de organizar los datos es empezar a darle una interpretación, que a la larga es lo que se busca de una encuesta, poder interpretar los datos que se obtienen. Ahora bien, estos datos a la hora que son obtenidos y son tabulados para ser organizados, existe una forma que es la forma más primordial de poder interpretar estos datos, es utilizando una gráfica. La gráfica nos permite poder conocer y poder interpretar de manera clara y concisa. Existe un privilegio matemático que nos dice que una gráfica debe de ser entendida por cualquier persona. Si usted a una persona le pone 100 datos, esta persona no va a saber qué hacer con esos 100 datos. Pero si le dicen, mire, estos datos están representados en esta gráfica y se trata de esto, cualquier persona es capaz de leer la gráfica. Entonces, por eso, después de tabular los datos, es necesario poder presentar esa información y tener que ser presentada de una forma atractiva. ¿Cómo? Mediante un gráfico. Y gráficos existen diferentes. Vamos a ver el primer ejemplo. Primero vamos a basarnos en cómo tabular los datos. Eso es lo que vamos a hacer primordialmente en estos momentos. Poder tabular los datos. Nos dice el ejemplo 1. El entrenador del equipo de balonmano pregunta a sus jugadores sobre el tiempo en horas que dedican a su entrenamiento por semana. Los resultados son, usted aquí puede ver datos numéricos. A saber qué quiere decir eso, no los entendemos, por eso es necesario poder tratar estos datos. Los vamos a organizar y los vamos a tabular, porque eso nos va a ayudar a poder interpretarlos. Veamos, lo primero que usted va a hacer es crear su tabla de valores. Estas tablas pueden ser de doble entrada. Aquí yo les he agregado la parte de conteo para que veamos lo que se va a hacer en realidad. En el mar de datos he empezado con pocos datos para que no nos perdamos. En realidad podemos manejar 100, 200, 300 datos y siempre va a ser necesario tabularlos. Pero aquí he empezado con un poquito de datos para que no nos perdamos. Lo primero que usted va a hacer es buscar el dato menor y buscar el dato mayor para ver en qué orden nos vamos a ir. Obviamente se nos dificulta un poquito porque los datos están desorganizados. Podemos hacer lo de organizarlos primeramente, aunque muchas veces cuando los datos son demasiados se nos va a ver complicado el intentar ordenarlos primero. Entonces buscamos el menor, que en este caso es 4, y el mayor, que en este caso es 11. Vamos identificándolos, tengo 4, sí, tengo 5, sí, tengo 6, sí, 7, 8, 9, 10, 11. Ese es el dato mayor, hasta allí voy a llegar. Y ahora voy a empezar a ver cuántas veces se repite cada dato. Aquí es un conteo simple. Después vamos a ver algo un poquito más profundo que ya va prácticamente en intervalos. Por el momento solo lo vamos a manejar así. Lo ideal en estos casos es ir tachando con un lápiz, con un lapicero, los datos que ya tomamos en cuenta. Por ejemplo, el 4, voy a buscar el 4, está aquí. Usted lo tacha con su lapicero o su lápiz. Solo una vez coloco una rayita. Y la frecuencia es solo 1, porque solo una vez lo encontramos. Nos vamos luego con el 5. Vamos a ver, voy a tachar 1, 2, 3. Ya no tengo más 5. Lo encontré 3 veces, 3 rayitas. La frecuencia es 3. Eso de las rayitas, cuando usted agarra práctica, ya no es necesario hacerlo, aunque cuando son datos decimales o demasiados datos es conveniente siempre el poderlo hacer, porque media vez usted va tachando, va representando estas rayitas. Vamos con
el 6. Vamos a ver, tengo un 6, 2 6, 3 6. Solo hay 3 rayitas. La frecuencia sería 3 porque 3 veces encontró usted ese dato. Ahora vamos con el 7. El 7 lo tenemos una vez, 2 veces, y paremos de contar. El 7 apareció 2 veces, la frecuencia es 2. Vamos con el 8. El 8 vamos a empezar a contar 1, 2, 3. Tengo 3 rayitas, la frecuencia es 3. El 9 solo está una vez, no tengo más 9, una rayita, la frecuencia sería 1. El 10, vamos a ver, el 10 solo está una vez, una rayita, la frecuencia sería 1. Y el 11 que solamente está una vez, mira, una rayita, la frecuencia sería 1. Aquí usted de una sola vez puede sacar la cuenta de los datos. Y si es necesario contar aquí, cuando son series numéricas cortas, podemos contar fácilmente. Generalmente el ejercicio nos dice cuántos son los datos. La sumatoria me da 15, quiere decir que a 15 jugadores se les hizo la pregunta. Solo así, sin necesidad de hacer una gráfica, ya con la tabla nosotros podemos interpretar diferentes cosas. Por ejemplo, usted puede ver que apenas un jugador es el que le dedica 11 horas de tiempo a la semana a la práctica. Que la mayoría, o por lo menos tenemos ahí una moda que se triplica en 3, 3 y 3. Mira, 3 le dedican 5 horas, 3 le dedican 6 horas y 3 le dedican 8 horas. Ese quizás por ahí anda en ese intervalo de mayor práctica por parte de los jugadores de este equipo, ¿verdad? Pero ya la tabla nos va sirviendo para poder interpretar datos. Y podemos culminar ordenando los datos. Si usted se fija, ahora la secuencia numérica, que es la misma que tenemos aquí arriba, pero ya está debidamente ordenada. Simple, un ejemplo cómo poder organizar unos datos. Vamos con otro ejemplo. Vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 nos dice, la siguiente tabla de valores muestra el número de hijos de los empleados de una determinada empresa. Aquí tenemos la tabla. Si usted puede ver ahí la tabla no le dice nada. Usted ve un montón de números como que si fuera una secuencia de un número de una computadora. Pero lo que en realidad es la encuesta que se realizó para ver estos empleados cuántos hijos tienen. ¿Qué vamos a hacer? Que venimos haciendo anteriormente. Vamos a buscar el dato menor, en este caso es 0. Sí, porque puede haber personas que no tengan hijos, entonces debemos de incluir el 0, ahí está. Hay gente que ha contestado 0. Y el dato mayor que usted encuentra en esta pila de datos es el 4. Entonces voy 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. 0. ¿Cuántos contestaron que tienen 0 hijos? Empieza usted a buscar los ceros. 1, 2, 3. Ya no hay más ceros. Son 3 rayitas, quiere decir que la frecuencia es 3. Vamos a ver cuántos contestaron que tienen un hijo. Empieza usted a buscar los unos y a marcarlos. Obviamente va contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas contestaron que tienen un hijo. Luego vamos con 2 hijos. Empezamos a contar y a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Podemos contar 13 hijos. 13 personas mencionaron que tienen 2 hijos, perdón. Ahora vamos a ver el 3. Vamos a ver cuántos contestaron que tienen 3 hijos. Empiece usted a marcar, recuerde siempre marcarlos, porque si no los tacha los va a volver a contar. Y resulta que al marcar tenemos 7. 7 personas dijeron que tienen 3 hijos. Y por último vamos con el 4, empezamos a buscar los datos y a tachar los 4. Y resulta que solo hay 3.
3 personas dijeron que tienen 4 hijos. Mire, este cuadro de aquí no nos dice nada. Pero ya la tabla organizada, ya nos podemos empezar a cuestionar cosas. Por ejemplo, podemos determinar que la mayoría de personas, por lo menos desde la encuesta, tienen 2 hijos. Y esa es la mayor cantidad de hijos que en esta empresa, esa es el valor central, ¿verdad? 2. Son pocos los que tienen 4 y también son pocos los que no tienen. Podemos ver que prácticamente la mayoría de personas tiene hijos en esta empresa. El conteo de personas encuestadas fue 35. Mire, ya podemos empezar a contestar preguntas acerca de la tabla, preguntas bien sencillas. Ahora bien, graficar los valores de tabla. Ahora que usted ya comprende cómo vamos a los datos recolectados, organizarlos y tabularlos, es necesario que estos datos que han sido recolectados, organizados y tabulados sean representados mediante una gráfica. ¿Cuál es el fin de la gráfica? Que cualquier persona pueda comprenderla y leerla. Ese es el objetivo de una gráfica. Si la gráfica no se puede leer o no la puede interpretar cualquier persona, quiere decir que esa gráfica no está bien hecha. Debe de ser creativa y fácil de entender. Vamos a ver. Para ello vamos a resolver el ejemplo 3. Dice, la siguiente tabla muestra el número de inasistencias de 25 alumnos durante un mes regular de clases. Ordene los datos en una tabla de valores y luego grafique. Mire, tenemos un cuadrito. Son inasistencias de 25 estudiantes. Ese cuadrito no nos dice nada. Entonces vamos a proceder a poder organizarlo. Vamos a ver. Ya organizado, buscamos, como hicimos anteriormente, el valor menor y el mayor. Obviamente el menor es 0, hay estudiantes que nos faltan. Y el mayor en inasistencias es 5. Y al igual a como hicimos anteriormente, usted empieza a contar rayitas y a marcar. Aquí yo ya no lo hice, pero ya tengo el valor de tabla y tenemos que hacer todo el proceso hecho anteriormente. Y resulta que apenas 6 estudiantes no faltaron ningún día en el mes. Mire. Y 6 estudiantes faltaron por lo menos una vez. 5 2 veces. 3 3 veces. 3 4 veces y 2 5 veces. Solo hay 2 estudiantes que una semana completa no han ido. Ahora bien, como lo que se nos ha formado, mire, es una tabla. En primera columna tenemos la inasistencia y en la segunda columna la frecuencia. Fácilmente podemos armar un gráfico. En el eje X vamos a colocar el número de inasistencias y en el eje Y la frecuencia. Así de que vamos a empezar a representar los datos. El número de inasistencias sabemos nosotros que va desde 0 hasta 5. Y el número de inasistencia, la frecuencia, pues voy a marcarla desde 0 hasta 6. Vamos a ver. Y aquí empiezo. La cantidad de estudiantes que no han faltado ninguna vez, la barra va a marcar hasta 6. Mire, no tiene ninguna inasistencia, llega hasta 6. Una inasistencia también son 6. Una inasistencia también marco hasta 6. 2 inasistencias, marco hasta 5. 3 inasistencias, marco hasta 3. Y 4 inasistencias, marco hasta 3. Y por último, pues 5 inasistencias, marco hasta 2. Algo muy importante que debemos de recordar es que cada gráfico debe de llevar su título. El gráfico debe de tener un título. En este caso dice gráfica de inasistencias de 25 alumnos en un mes regular. Siempre debe de llevar su título y siempre debe de llevar el nombre de la variable que están representando los ejes.
Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver qué nos dice el ejemplo 4. Un médico pediatra quiere realizar un estudio sobre las enfermedades más comunes a las cuales se ven enfrentados los niños entre 5 y 9 años de edad. Para ello preguntó a los padres de 30 niños por la última enfermedad padecida por sus hijos. Las respuestas se muestran en la siguiente tabla. ¿Qué es lo que nos pide que hagamos? Organice los datos en una tabla de valores y luego represéntelo en una gráfica circular. La anterior era una gráfica de barra. Usted ve bien sencillo la manera de poderla resolver y poderla crear. Sin embargo, la gráfica circular no es complicado, pero el proceso es un poquito más largo. Y aquí tenemos la tabla. Ni siquiera sabemos cómo poder trabajar con esa tabla. No sabemos qué letra representa qué enfermedad, pero a continuación nos va a decir. Aquí tenemos la misma tabla. Resulta que la G es para gripe, la F es para fiebre, la O es otitis y la E son enfermedades estomacales. Lo mismo que usted hizo y pudo ver en los dos ejemplos primeros. Y aquí ya tengo mi tabla, las enfermedades, he puesto las enfermedades, gripe, fiebre, otitis, enfermedades estomacales. Y aquí ya está marcado. Gripe, si empezamos usted a marcar aquí todas las G de gripe, obtuvimos 11. 11 padres mencionaron que sus hijos, la última enfermedad que tuvieron fue gripe. Fiebre me marcó 5, otitis marcó 6 y enfermedades estomacales marcó 8, un total de 30. Aquí usted no entiende nada. Cuando ya organiza los datos en una tabla, ahora ya podemos poder interpretar diferentes cosas. Por ejemplo, yo a usted le puedo preguntar, ¿cuál es la enfermedad más común que presentan los niños entre 5 y 9 años? Y usted me puede decir gripe. ¿Y cómo sabe? Mire que ahí están los datos de la encuesta. Y la mayor cantidad la tiene la gripe. Entonces, a partir de aquí es que nosotros ya podemos hacer la interpretación de datos. Cuando tenemos los datos desorganizados, eso no nos sirve de mucho. Tenemos que organizarlos y tabularlos. En la prueba avanzo, así como en la PAES, a usted no lo van a poner a hacer un gráfico. Lo que lo van a poner a hacer es la interpretación. Sin embargo, usted tiene que conocer cómo se hace el gráfico para poderlo interpretar. Ahora bien, esta información que tenemos en esta tablita la vamos a representar mediante un gráfico circular para que usted pueda hacer las diferentes interpretaciones en el gráfico. Esta columna es la que ya teníamos, las enfermedades, y esta es la frecuencia. ¿Cómo se trabaja esto? Lo primero que se hace es poder representar las frecuencias en porcentajes. Y para poder hacer esto, lo que se hace es utilizar la famosa regla de 3. Vamos a partir de que el total de personas encuestadas es mi 100%. Mire, como a 30 personas se le preguntó, ese es mi 100%, es la muestra que yo tengo. Entonces, una muestra de 30 personas, ese es mi 100%. Entonces, vamos a sacar los porcentajes para cada una de las enfermedades. ¿Cuál sería el porcentaje para las 8 personas que contestaron enfermedad estomacal? Las 6 personas que contestaron otitis, las 5 que contestaron fiebre y las 11 que contestaron gripe. Y luego vamos a hacer la interpretación de grados, pero primero veamos cómo es lo del porcentaje, utilizando una regla de 3. Fíjese bien. Aquí están los procedimientos. Va en el primer caso. Vamos con el primer caso. En el caso de la gripe, fueron 11 personas que contestaron gripe. Vamos a ver. Una regla de 3. 30 personas me equivalen a mi 100%. Entonces, 11 personas, ¿qué porcentaje me va a representar? Como no sé, le pongo una X. Mire. Y voy a proceder a partir de esta X a multiplicar
cruzado. ¿Quién? El valor que está arriba de la X cruzado con el valor que tenga aquí. En este caso es 11. 11 por 100. Mire, 11 por 100. El resultado de esta multiplicación cruzada lo voy a dividir entre el valor que está cruzado a la X. En este caso es 30. Entonces me quedaría 11 por 100. Este resultado es 1100 y eso lo voy a dividir entre 30. El resultado es 36.67. Como estoy trabajando en porcentaje sería por ciento. Mira. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me vengo a la tabla y para las 11 personas que contestaron gripe, el porcentaje sería 36.67%. Y voy a hacer lo mismo para el otro caso. En caso de la fiebre, 5 contestaron que es fiebre. Vamos a ver. Siempre planteo mi regla de 3. Usted puede utilizar la regla de 3, factor de conversión, proporcionalidad. Las herramientas para esto son muchas. Esta es una de las tantas que usted puede utilizar. Veamos, en este caso sería 30, mi 100%, y yo necesito saber 5, ¿qué porcentaje tiene? Le pongo una X porque no sé. Entonces me quedaría que X va a ser igual al valor que está arriba de la X, se multiplica cruzado, en este caso sería 5 por 100. Y el resultado de esta multiplicación lo voy a dividir entre el valor que está en diagonal a la X, en este caso 30. Entonces me quedaría 5 por 100 entre 30. Pero 5 por 100 es 500. Y si usted divide 500 entre 30, el resultado es 16.67. Entonces viene, nos vamos a la tabla. Para el caso de 5, el porcentaje sería 16.67. Nos vamos al siguiente. Otitis contestaron 6, que fue la última enfermedad. Entonces igual voy a plantear mi regla de 3. En este caso sería el 30%, el 30 equivale a mi 100%, al igual que en los casos anteriores, y yo necesito saber ese 6. ¿A cuánto me corresponde en porcentaje? Recuerda, como lo que necesito es porcentaje, yo pongo la X abajo del porcentaje. No vaya a cometer el error de poner el 6 aquí y pedir porcentaje aquí. No, eso no es así. Porcentaje necesito, abajo del porcentaje coloco la X. Y procedo a multiplicar cruzado. En este caso sería 6 por 100 y el resultado entre 30. 6 por 100 es 600, entre 30 es 20. O sea que sería el 20%. Quiere decir que las 6 personas que contestaron que la última enfermedad fue otitis representan un 20% de la muestra. Mira. Y vamos ahora con el último dato, que son las enfermedades estomacales. 8 contestaron. Entonces vamos a ver. 30 siempre sería mi 100% y necesito saber 8 qué porcentaje representa. Sería 8 por 100 y el resultado de esa multiplicación lo voy a dividir entre 30. Tendría 8 por 100 que sería 800 entre 30 sería 26.67 y estaríamos hablando de por ciento. Y de esa manera podemos completar el valor de la tabla, 26.67. ¿Cómo sé que no me he equivocado? Usted puede sumar esta columna y tiene que darle 100 como respuesta. Cuando trabaja con decimales le puede variar 100.01 o algo así por el estilo y no estaría mal, porque recuerde que los porcentajes aquí es de tomarlos en cuenta en los valores decimales. Ahora bien, ¿cuál es el detalle? Las gráficas, como es un círculo, yo no puedo ubicar porcentajes en la gráfica para poder dividir en segmentos el círculo. Yo lo voy a hacer en grados y para ello me voy a auxiliar de mi transportador. Entonces voy a hacer una equivalencia. Como toda la circunferencia me va a representar el 100%, pero voy a dividir en porciones los diferentes porcentajes, necesito saber
cada uno de los porcentajes a cuánto va a equivaler en grados. Lo que yo sé es que el 100% es equivalente a los 360 grados. ¿Por qué 360 grados? Porque el círculo, la circunferencia en este caso, está conformado de 360 grados. Entonces son el total de grados de una circunferencia. Y esa circunferencia me va a representar el 100%. Mire, entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Aquí podemos auxiliarnos también de una regla de 3. El 100% equivale a tener los 360 grados. Y voy a tomar el primer porcentaje, entonces 36.67%, ¿a cuánto equivale en grados? Si usted se fija, lo que estaría pasando aquí es que yo tendría que multiplicar 36.67 por 360. Y el resultado dividirlo entre 100. Pero si usted 360 lo divide entre 100, le da una constante. Puede usted probar en su calculadora. 360 entre 100 le da 3.6. Entonces, para no estar haciendo cada vez que usted va a hacer el procedimiento la regla de 3, basta con hacer lo siguiente. Como siempre me va a dar que 360 entre 100 es 3.6, basta con multiplicar cada uno de los porcentajes por 3.6. Y nos evitamos el estar haciendo en cada caso la regla de 3, porque prácticamente es lo mismo. Lo que estoy haciendo aquí es suprimiendo procedimientos. Igual usted puede probar y se da cuenta que es lo mismo. Entonces voy a tomar el porcentaje que le corresponde a la gripe, 36.67. Vamos a ver. Y lo voy a multiplicar por 3.6. ¿Qué es lo que voy a obtener? Grados. Y si multiplico 36.67 por 3.6, el resultado es 132. Estos 132 serían grados. Ya puedo yo tomar en cuenta que voy a tener ese segmento del círculo de 132 grados. Ahora tomo el siguiente porcentaje, que sería 16.67. Igual lo multiplico por 3.6. El resultado es 60. Estos 60 serían grados. Entonces aquí yo voy a colocar 60 grados. Mira. Y voy con el siguiente porcentaje, que es de 20%. Y procedo prácticamente a hacer lo mismo. 20% por 3.6 me da como resultado 72. Y serían grados. Entonces al 20% le corresponde 72 grados. Y el último porcentaje sería 26.67. Entonces 26.67 por 3.6 estaría obteniendo yo 96 grados. Eso es lo que voy a colocar en la tabla. 96 grados. Ahora, ¿cómo sé que no me he equivocado en los grados? Usted va a sumar todo esto y tiene que darle 360. No le puede dar más y no le puede dar menos, porque recuerde que una circunferencia tiene 360 grados. Entonces es el momento de hacer la gráfica. ¿Qué va a hacer usted en la gráfica? Pues va a dibujar el círculo, va a representar el centro y con ayuda de su transportador va a dividir ese círculo en porciones. Una porción de 132 grados, otra de 60 grados, otra de 72 y otra de 96. Vamos a ver cómo queda la gráfica. Aquí lo tenemos. Debemos de recordar que debemos de colocarle un título. Enfermedades más comunes a las cuales se ven enfrentados los niños entre 5 y 9 años de edad. Aquí tenemos la gráfica con cada una de las representaciones en porcentajes. Obviamente el grado está aquí, mire. Solo con ver la gráfica, cualquier persona, usted le muestra la gráfica y le dice cuál es la enfermedad que más le da a los niños. La gripe es el que tiene la porción más grande, miren. ¿Cuál es la enfermedad que menos le dio a los niños? Fiebre.
Mire, ya la gráfica usted la puede interpretar de una manera pues muy sencilla. Bueno, pues recordemos, vamos a trabajar esas definiciones. Es importante que las pueda buscar, ahí se las escribo de nuevo. Agradezco mucho su atención, nos vemos otro momento en el Meet para poder resolver sus dudas.